Supónganse que ahora nosotros deseamos integrar el diferencial de x entre x al cuadrado más 9. En este video pues abordaremos el caso 2 de sustitución trigonométrica. ¿Qué pasa si en una integral, verdad? Específicamente en el integrando, no tenemos la expresión del integrando escrita de manera radical? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reescribir esa expresión en función de una raíz. Entonces, en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Esto es la integral del diferencial de x entre... Ahora, recordémonos que si yo tengo x al cuadrado más 9, si yo lo quiero reescribir como raíz, se escribe así. Recordemos que dos operaciones que son inversas entre sí al final se terminan anulando, ¿cierto? Entonces, si yo lo reescribo como la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9, porque siempre tiene que estar como raíz cuadrada, para que me quede x al cuadrado más 9, yo necesito que esa raíz cuadrada la elevo al cuadrado, ¿cierto? Que haga el proceso inverso, ¿ya? Lo inverso de aplicar raíz es elevar al cuadrado. ¿Para qué? Para que ese 2 se me cancele con el 2 del índice y me queda únicamente x al cuadrado más 9, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir esta expresión del denominador. La vamos a reescribir utilizando raíz cuadrada. Entonces sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9 y a al cuadrado. Entonces ese es el primer paso. Si en un ejercicio usted no tiene en el integrando esa expresión como raíz, tiene que reescribirla, tiene que pensar cómo reescribirla como raíz. Ahora, ya escrita de esa manera, entonces ya vamos a trabajar con el triángulo. Primero identifiquemos quiénes serían los lados. Si lo reescribimos queda como x al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para que identifiquemos nuestro triángulo, recordemos, como adentro de la raíz cuadrada tenemos una suma de cuadrados, ¿qué quiere decir? Conectándolo con el primer video que les compartí, que esta raíz cuadrada alude a la hipotenusa. ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Porque adentro de la raíz tengo una suma de cuadrados. ¿Ya? Entonces, esto se conecta, esta raíz se conecta con la hipotenusa. Por ende, entonces ahora nuestro triángulo nos queda así. Ubicamos siempre el ángulo acá y ya sabemos que esa raíz es la hipotenusa. Y dijimos que x y 3 son los catetos. Entonces, la x, la variable, siempre dejémosla enfrente del ángulo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro triángulo. Ahora vamos a el siguiente paso, que es despejar para x. ¿Se acuerdan? ¿Por qué para x? Porque para calcular el diferencial de x necesito primero calcular x. Entonces buscamos una función trigonométrica que relacione x, el ángulo, y el 3, que lógicamente es la función tangente. Siempre tratemos de conectar la variable, el número y el ángulo. Entonces nos queda que la tangente del ángulo es opuesto al ángulo, que es x, entre el adyacente. Y aquí despejamos para x, este 3 multiplica. Y con x calculamos ahora el diferencial. El diferencial de x calculamos ahora. El diferencial de x con respecto al ángulo nos queda 3. La constante se copia cuando voy a derivar y la derivada de la tangente es secante cuadrado. Y ahora despejamos para el diferencial de x. El diferencial del ángulo multiplica. Nos queda 3 veces secante al cuadrado. ¿Verdad? Nos queda de esa manera. Y ahora entonces tenemos esta parte que es la que vamos a reemplazar. La vamos a reemplazar aquí arribita.
Y me falta la raíz, que también la voy a reemplazar. Y la parte de la raíz la vamos a sacar con el triángulo. Voy a borrar aquí que ya no lo ocupamos. Y ahora vamos a buscar una función trigonométrica que relacione la raíz, el ángulo y el numerito, siempre con el número, que sería la función coseno, ¿verdad? Coseno del ángulo es adyacente al ángulo, que es 3, entre la hipotenusa. Despejando para la raíz, nos queda raíz cuadrada. Nos queda 3 entre el coseno, ¿verdad? Porque a la hora de despejar el coseno va a pasar a dividir. Y 3 entre coseno, acuérdense que aquí es como que tenga por 1, ¿verdad? 3 por 1 sigue siendo 3. Y 1 entre coseno es secante. Entonces quiere decir que la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9 es 3 veces la secante. Bueno, ya tenemos todo lo que necesitamos, ahora reemplazamos. Y nos queda reemplazando, tenemos la integral. El diferencial de x, ¿cuánto nos dio? Nos dio 3 veces la secante al cuadrado. Nos dio 3 veces secante al cuadrado. Por el diferencial, ¿verdad? Esto es esto. Y la raíz nos dio 3 veces la secante, ahí la tenemos. Pero como está al cuadrado, dice ahí, esta raíz, dice, la elevamos al cuadrado. Y al final, ¿esto qué nos queda? Nos va a quedar 3 secante al cuadrado partido 3 al cuadrado, elevamos cada uno al cuadrado, 9 secante al cuadrado. Elevamos todo al cuadrado. Y ahora 3 novenos simplificado es 1/3, ¿verdad? Y cancelamos. Integral del diferencial del ángulo. Estamos. Y eso nos queda como 1/3. 1/3 y la integral del diferencial del ángulo, solo nos queda el ángulo, más c. Ahora recordemos que nuestro ejercicio está en función de x. Entonces la respuesta debe quedar en función de x. Bueno, entonces necesito encontrar a qué es igual el ángulo. Entonces cuando nos pidan el ángulo, siempre busquemos la función trigonométrica con la que iniciamos. Entonces, ¿qué fue? Iniciamos con la tangente, miren. Entonces podemos de aquí de la tangente, podemos sacar el ángulo. Entonces de aquí con la que iniciamos, de aquí podemos sacar el ángulo. El ángulo va a ser igual. Recordemos, a la hora de despejar acá, si aplico tangente inversa en ambos lados, la tangente inversa de la tangente del ángulo me queda solo el ángulo. Entonces la tangente inversa nos queda así. Cuando la aplicamos para tangente inversa de la tangente de aquí, solo nos queda el ángulo. Y luego aplico tangente inversa en el lado derecho. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa. Acuérdense, esta tangente al otro lado es tangente inversa de x sobre 3. Estamos. Entonces eso lo voy a reemplazar acá en la respuesta. Y le agregamos la constante, donde c pertenece a los reales. Y de esa manera pues tenemos de manera completa pues este ejercicio. Vamos entonces ya a culminar este video. Yo creo que nos da el chance con el caso final, caso 3. Este recordemos que es el caso 2 porque tengo una suma, ¿verdad?, de cuadrados dentro de la raíz. Este es el caso 2. Y vamos entonces al caso 3. Supongamos que tenemos lo siguiente. Tenemos la integral del diferencial de x entre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4.
Muy bien, entonces lo primero siempre, aquí ya está más directo, ¿verdad? Porque ya nos dan la raíz. Pero si no nos dan la raíz, lo hacemos como expliqué en el ejemplo anterior. Muy bien, entonces aquí tendríamos, bueno, primero vamos a hacer nuestro triangulito. No sin antes vamos a identificar los lados. Recordemos que esto se reescribe x al cuadrado menos y escribamos como una base elevado a un exponente, sería 2 al cuadrado, ¿verdad? Listo, entonces ahora hacemos nuestro triangulito. Y recordemos, cuando acá adentro tengamos una resta en la raíz, esto alude a que es, ya no es la hipotenusa, sino que es un cateto. Entonces, ese es un cateto. Y por ende, este que está primero acá es la hipotenusa, ¿se acuerdan? Porque se conecta con la formulita, todo esto es la fórmula del cateto. Entonces, este primero que está al cuadrado siempre va a ser la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Entonces, mi hipotenusa va a ser x. El ángulo lo ubicamos acá. Y el ángulo acá. Y donde está siempre la variable, vamos a tratar de ponerla enfrente, ¿verdad? Aquí como en este caso ya la x ya está acá, la raíz es la que ubicamos acá. X al cuadrado menos 4 en raíz. Y luego el numerito acá, ¿verdad? Ya sabemos que el otro cateto va a ser solo el 2. Solo el 2. Este es otro cateto. Cateto 1, cateto 2. Bueno, entonces ya tenemos el triangulito. Entonces empezamos a identificar para x. ¿Qué función me relaciona x, el ángulo y 2? Pues lógicamente es la función coseno. Coseno del ángulo es adyacente que 2 entre x. Despejamos para x. X es igual a 2 y el coseno pasa a dividir. Y 2 entre coseno ya sabemos que es 2 veces la secante. Por lo que ya expliqué. Ya tengo x, ahora encontramos el diferencial. Acordemos, después de x el diferencial. Diferencial de x es cuando derivamos con respecto siempre al ángulo. El 2 lo copiamos, la constante, y deriva de secante, secante por tangente. Y ahora para despejar para el diferencial de x, ese diferencial del ángulo divide, multiplica. Muy bien, entonces ya tengo esto, que va en la integral. ¿Qué más? Y me falta, ya tengo esta parte de aquí, ahora me falta la raíz. Para la raíz la sacamos del triangulito. Entonces decimos, ¿qué función me relaciona? La raíz, el numerito y el ángulo. Aquí sería la tangente, ¿verdad? Tangente del ángulo es opuesto que la raíz sobre el adyacente que es 2, despejamos para la raíz. Y nos queda que 2 multiplicaba. Y ahora ya tengo todo lo que necesito, lo reemplazo. Y nos queda el diferencial de x, acá abajo lo tenemos, 2 veces la secante por la tangente. Secante por tangente por el diferencial del ángulo. Entre y la raíz, tenemos que es 2 tangente. Cancelamos, cancelamos. Y nos queda que únicamente nos queda la integral de la secante por el diferencial del ángulo. Y la integral de la secante ya sabemos que es el logaritmo natural del valor absoluto. Esa ya está dada, ¿verdad? Secante más tangente. Valor absoluto de eso. Bueno, entonces esa se le daría lógicamente. Entonces quedaría logaritmo natural de valor absoluto de la secante más la tangente. Y le agregamos la constante. Y no se nos olvide regresar a la variable original. Y esto nos queda como logaritmo natural. ¿Esto qué nos queda? Nos queda x sobre 2 más raíz x al cuadrado menos 4 más la constante. Aquí si quieren todo lo podemos poner sobre 2 si quieren. Así. Y todo entre 2. Y C pertenece a los reales.